Estudio Cultura presenta Una estación de amor de Horacio Quiroga. Una estación de amor. Primavera. Era el martes de carnaval. Neville acababa de entrar en el corso ya al anochecer, y mientras deshacía un paquete de serpentinas miró al carruaje de adelante. Extrañado de una cara que no había visto en el coche la tarde anterior, preguntó a sus compañeros: ¿Quién es? No parece fea. Un demonio, es lindísima. Creo que sobrina o cosa así del doctor Arrizabalaga. Llegó ayer, me parece. Neville fijó entonces atentamente los ojos en la hermosa criatura. Era una chica muy joven aún, acaso no más de 14 años, pero muy núbil. Tenía bajo el cuello muy oscuro un rostro de suprema blancura, de ese mate y raso que es patrimonio exclusivo de la cutis muy finos. Ojos azules, largos, perdiéndose hacia las sienes entre negras pestañas, tal vez un poco separados, lo que da bajo la frente tersa, aire de una mucha nobleza, de gran terquedad también. Pero sus ojos, tal como eran, llenaban aquel semblante una flor con una luz de su belleza, y al sentirlos, Neville detenido, un momento en los suyos quedó deslumbrado. Me encantó, murmuró, quedando inmóvil con una radilla de almohadón en el surrey. Un momento después, las serpentinas volaban hacia la Victoria. Ambos carruajes estaban ya enderezados por el puente colgante de papel, y lo que ocasionaba que sonriera a la vez de cuanto había el galante muchacho. Mas aquello llegaba ya a la falta de respeto a personas, cocheros y aun de carruajes. Las serpentinas roían sin cesar. Tanto como las personas sentadas atrás se volvieron, y bien que sonriendo examinaron atentamente al derrochador. ¿Quiénes son?, preguntó Neville con voz baja. El doctor Arrizabalaga, cierto que no lo conoces. La otra es la madre de tu chica, es cuñada del doctor. Como en pos de examen, Arrizabalaga y la señora sonrieron francamente ante aquella exuberancia de juventud. Neville se creyó en el deber de saludarlos, a lo que respondió el tercero con jovial concordancia. Este fue el principio de un idilio que duró 3 meses, y al que Neville aportó cuanta adoración cabía en su apasionada adolescencia. Mientras continuó el corso y, en concordancia, se prolongaba hasta horas increíbles. Neville tendió innecesariamente, o tal vez incesantemente, un brazo hacia adelante, también que el puño de su camisa desprendido bailaba sobre la mano. Al día siguiente se reprodujo la escena, y como esta vez en el corso se reanudaba la noche con la batalla de flores, Neville agotó de un cuarto a otro las inmensas canastas. Arrizabalaga y la señora se reían volviendo la cabeza a menudo, y la joven no apartaba casi sus ojos de Neville. Este echó una mirada de desesperación a sus canastas vacías, mas sobre el almohadón del surrey quedaba aún uno, un pobre ramo de suprevivas y jazmines del país. Neville saltó con él por sobre la rueda del surrey, dislocóse casi su tobillo y corriéndose a la Victoria jadeante, empapado de sudor, y con el entusiasmo a flor de los ojos tendió el ramo a la joven. Ella buscó atolondradamente otro, pero no lo tenía. Sus acompañantes se reían. «Pero loca», dijo la madre, señalándole el pecho, «ahí tienes uno». El carruaje arrancaba al trote. Neville, que había descendido afligido del estribo, corrió y alcanzó el ramo que la joven le tendía con el cuerpo casi fuera del coche. Neville había llegado 3 días atrás a Buenos Aires, donde concluía su bachillerato. Había permanecido allá 7 años, de modo que su conocimiento de la sociedad actual, en años, de modo que su conocimiento, en Concordia, era mínimo. Debía quedarse aún 15 días en su ciudad natal, disfrutados en pleno sosiego del alma, sino de su cuerpo. De aquí que desde el segundo día perdía toda su serenidad, pero en cambio, ¡qué encanto! ¡Qué encanto!, se repetía pensando en aquel rayo de luz, flor y carne femenina que había llegado a él desde el carruaje.
se reconocía real y profundamente deslumbrado y enamorado desde luego. ¿Y si ella quisiera, lo querría? Neville, para delucidarlo, confiaba mucho más en que su ramo de su pecho, en el precipitación de esa aturdida que era más joven que había buscado algo que darle, evocaba claramente el brillo de sus ojos cuando lo vio llegar corriendo. La inquieta expectativa con el que esperó, y en el otro orden, la morbidez del joven del pecho, al atarse el ramo. Y ahora, concluido, ella se iba al día siguiente a Montevideo. ¿Qué le importaba lo demás? Concordia, sus amigos de antes, su mismo padre. Por lo menos iría con ella hasta Buenos Aires. Hicieron efectivamente el viaje juntos, y durante él, Neville llegó al más alto grado de pasión que puede alcanzar un romántico muchacho de 18 años que se siente querido. La madre acogió al casi infantil idilio con afable complacencia y se reía a menudo al verlos, hablando poco, sonriendo sin cesar y mirándose infinitamente. La despedida fue breve, pues Neville no quiso perder el último vestido de cordura que le quedaba, cortando su carrera tras ella. Ellas volverían a Concordia en el invierno. ¿Acaso una temporada? ¿Iría él? Oh, no volver yo. Y mientras Neville se alejaba despacio del muelle volviéndose a cada momento, ella, de pecho sobre la borda y la cabeza baja, lo seguía con los ojos, mientras la planchada de los marineros levantaban los suyos, risueños de aquel idilio y el vestido corto aún de la tiernísima novia. Verano. El 13 de junio, Neville volvió a Concordia, y aunque supo desde el primer momento que Lidia estaba allí, pasó una semana sin inquietarse ni poco ni mucho por ella. 4 meses son plazo sobrado para que un relámpago de pasión, apenas si en el agua dormía en su alma, el último resplandor alcanzaba a rizar su amor propio. Sentía, sí, curiosidad de verla, hasta que un nimio incidente, punzado su vanidad, lo arrastró de nuevo. El primer domingo, Neville, como todo un buen chico del pueblo, esperó con ansia casi dolorosa el incesante en que los ojos de ella, en un súbito resplandor de dicha sorpresa, lo reconocerían entre el grupo. Pero pasó, con su mirada fría, fija delante. «Parece que no se acuerda más de ti», dijo un amigo que a su lado había seguido al incidente. «No mucho», sonrió él, y lástima, porque la chica me gustaba en realidad. Pero cuando estuvo solo se lloró a sí mismo su desgracia, y ahora que había vuelto a verla, ¿cómo la había querido? Como la había querido siempre, él que creía no acordarse más, y acabado, pum, 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 sin darse cuenta, pum, todo ha concluido. De golpe, y si no hubiera visto, claro, pero claro, su rostro se animó de nuevo y acogió una vaga probabilidad con profunda convicción. A las 3 golpeaba la casa del doctor Arrizabalaga. Su idea era elemental. Consultaría con cualquier mísero pretexto al abogado y acusó la viera. Fue allá. Una súbita carrera por el patio respondió al timbre, y Lidia, para detener el impulso, tuvo que cogerse violentamente a la puerta vidriera. Vio a Neville, lanzó una exclamación y, ocultando con sus brazos la ligereza de su ropa, huyó más velozmente aún. Un instante después, la madre abría el consultorio y acogía a su antiguo conocido con más viva complacencia que 4 meses atrás. Neville no cabía en sí de gozo, y como la señora no parecía inquietarse por las preocupaciones jurídicas de Neville, éste prefirió también 1.000.000 de veces su presencia a la del abogado. Con todo, se hallaba sobre ascuas de una facilidad demasiado ardiente, tal vez de la felicidad misma. Y con tanto que tenía 18 años, deseaba irse de una vez para gozar a solas, sin su cortedad y sin su inmensa dicha. ¿Tan pronto ya?, dijo la señora. Espero que te tendremos el gusto de verlo otra vez, ¿no es verdad? Oh, sí, señora. En esta casa todos tendríamos mucho placer. Supongo que todos. ¿Quiere que consultemos? Sonrió con una maternal burla. Oh, con toda el alma, repuso Neville.
Lidia, ven un momento, aquí hay una persona a quien conoces. Lidia llegó cuando él estaba ya de pie, avanzó al encuentro de Neville, los ojos centelleantes de dicha, y le tendió la mano con un gran ramo de violetas, con adorable torpeza. Si a usted no le molesta, prosiguió la madre, podría venir todos los lunes, ¿qué le parece? ¿Qué? Es muy poco, señora, repuso el muchacho. Los viernes también, ¿me permite? La señora se echó a reír. ¡Qué apurado! Yo no sé. Veamos qué dice Lidia. ¿Qué dices, Lidia? La criatura no apartaba sus ojos sonrientes de Neville. Le dijo sí en pleno rostro, puesto que él debía hacer lo que éste esperaba de su respuesta. Muy bien. Entonces hasta el lunes, Neville. Neville objetó. ¿No me permitiría venir esta noche? Hoy es un día extraordinario. Bueno, esta noche también. Acompáñalo, Lidia. Pero Neville, en la loca necesidad de movimiento, se despidió allí mismo y huyó con su ramo, cuyo cabo había deshecho casi, y con el alma proyectada al último cielo de la felicidad. Durante 2 meses, en todos los momentos que se veían, en todas las horas que los separaban. Neville y Lidia se adoraron. Para él, romántico hasta el sentir el estado de la dolorosa melancolía que provocaba una simple garúa que agraniza el patio, la criatura aquella, con su cara angelical, sus ojos azules, su temprana plenitud, debía encarnar la suma posible del ideal. Para ella, Neville era varonil, un buen mozo e inteligente. No había en su mutuo amor más nube de la minoría de la edad de Neville. El muchacho, dejando los lados estudios, que los había abandonado, carrera y demás superfluidades, quería casarse. Comprobado, no había sino 2 cosas, que a él le era absolutamente imposible vivir sin Lidia y que se la llevaría por delante cuando se opusiese a ello. Presentía, o más bien dicho sentía, que iba a escollar rodantemente. Su padre, en efecto, a quien había disgustado profundamente el año que perdía Neville tras un amorío de carnaval, debía apuntar las íes con terrible vigor. A fines de agosto habló un día definitivamente a su hijo. Me han dicho que sigues con tus visitas a la casa de Arrizabalaga, ¿es cierto? ¿Por qué tú no te dignas a decirme una palabra? Neville vio toda la tormenta de esa forma de dignidad, y la voz le tembló un poco al contestar. Sí, no te dije nada, papá. Es porque sé que no te gusta que te hable de eso. Bah, ¿cómo gustarme? Puedes en efecto ahorrarte el trabajo. Pero quisiera saber en qué estado estás. ¿Vas a casa de ella como novio? Sí. ¿Y te reciben formalmente? Creo que sí. El padre lo miró fijamente y tamborileó sobre la mesa. Está bueno, muy bien. Óyeme, porque no tengo el deber de molestarte en el camino. ¿Sabes bien lo que haces? ¿Has pensado en lo que puede pasar? ¿Pasar? ¿Qué? Que te cases con esa muchacha, pero fíjate, ya tienes edad para reflexionar al menos. ¿Sabes quién es? ¿De dónde viene? ¿Conoces a alguien que sepa qué vida lleva en Montevideo? Papá. Sí, ¿qué hacen allá? Bah, no pongas esa cara. No me refiero a tu novia. Esa es una criatura, y como tal no sabe lo que hace. Pero, ¿sabes de qué vive? No, no me importa, porque aunque seas mi padre, bah, deja eso para después. No te hablo como padre, sino como cualquier hombre honrado que pudiera hablarte. Y puesto que te indigna tanto lo que te pregunto, averigua con quien quiera contarte qué clase de relaciones tiene la madre de tu novia con su cuñado. Pregunta. Sí, ya sé que ha sido. Ah, ¿sabes que ha sido la que herida a Arrizabalaga? Y que él u otro sostienen la casa de Montevideo. ¿Y te quedas tan fresco? Sí, ya sé, tu novia no tiene nada que ver con eso, ya sé. No hay impulso más bello que el tuyo, pero anda con cuidado porque puedes llegar tarde. No, cálmate. No tengo ninguna idea de ofender a tu novia, y creo que, como te he dicho, que no está encontaminada con la pobredumbre que lo rodea.
Pero si la madre te la quiere vender en matrimonio, o más bien a la fortuna que vas a heredar cuando yo muera, dile que el viejo Neville no está dispuesto a esos tráficos y que antes se lo llevará el diablo que consentir ese matrimonio. Nada más quiero decirte. El muchacho quería mucho a su padre, a pesar del carácter de éste. Salió lleno de rabia por no haber podido desahogar su ira. Tanto más violencia, cuanto más él mismo sabía que era injusta. Hacía tiempo ya que no lo ignoraba. La madre de Lidia había sido la querida de Arrizabalaga en vida de su marido, y aun 4 o 5 años después. Se veían de tarde en tarde, pero el viejo libertino, arrebujado ahora en su artritis de solterón enfermizo, distaba mucho de ser respecto a su cuñada lo que se pretendía. Si se mantenía el tren de madre e hija, lo hacía por una especie de agradecimiento de examante, y sobre todo para autorizar los chismes actuales que hinchaban su vanidad. Neville evocaba a la madre, y con el estremecimiento del muchacho, loco por mujeres casadas, recordaba cierta noche que, hojeando juntos y reclinados una ilustración, había creído sentir sobre sus nervios súbitamente tensos un hondo hálito de deseo que surgía del cuerpo pleno que rozaba con él. Al levantar los ojos, Neville había visto la mirada de ella, mareada, posarse pesadamente sobre la suya. ¿Se había equivocado? Era terriblemente histérica, pero con tal vez raras crisis explosivas. Los nervios desbordados repiqueteaban hacia adentro, y de aquí que la enfermiza tenacidad de un disparate y el súbito abandono de una convicción. Y en los pódromos de las crisis, la obstinación creciente, la convulsiva, edificándose con grandes bloques de absurdos. Abusaba de la morfina por angustiosa necesidad y por elegancia. Tenía 37 años. Era alta, con labios muy gruesos y encendidos de humedecida sin cesar. Sin ser grandes, sus ojos lo parecían por el corte y por tener pestañas muy largas, pero eran admirables de sombra y fuego. Se pintaba, vestía como la hija, con perfecto buen gusto, y era esta sin duda su mayor seducción. Debía haber tenido como mujer profundo encanto. Ahora la histeria había trabajado mucho su cuerpo, siendo desde luego enferma de vientre. Cuando el latigazo de la morfina pasaba, sus ojos se empañaban, y con la comisura de los labios del párpado globoso pendía una fina resilia de arrugas. Pero a pesar de ello, la misma histeria que le deshacía los nervios era el alimento un poco mágico que sostenía su tonicidad. Quería extrañablemente a Lidia, y con lo mortal de su burguesca de histéricas había envilecido a su hija para hacerla feliz, esto es, para proporcionarle aquello que había hecho su propia felicidad. Así, la inquietud del padre de Neville a este respecto tocaba a su hijo en lo más hondo de sus cuerdas de amante. ¿Cómo había escapado Lidia? ¿Por qué la timidez de su cutis, la franqueza de su pasión, de chica que surgía de adorable libertad, de sus ojos brillantes que eran ya no prueba de pureza, sino de escalón de noble gozo por el que Neville ascendía triunfal y arrancar de una manotada la planta podrida de flor que pasaba por él? Esta convicción era tan intensa que Neville jamás la había besado. Una tarde, después de almorzar, en que pasaba por lo que Arrizabalaga había sentido loco deseo de verla. Su dicha fue completa, pues la halló sola, en batón en los sillos, tal vez, de las sobremejillas. Como Neville la retuvo contra la pared, ella, riendo y cortada, se recostó en el muro, y el muchacho a su frente, tocándola casi, sintió en sus manos inertes la alta felicidad de un amor inmaculado, que tan fácil le habría sido manchar. Pero luego, una vez mujer, Neville, que además precipitaba cuanto le era posible su casamiento. Su abilación de edad, obtenida en estos días, le permitía, por su legítima materna, afrontar los gastos, que daba el consentimiento del padre y la madre apremiada en este detalle. La situación de ella, sobrado equivocada en concordia, exigía una sanción social que debía comenzar, desde luego, por la del futuro suegro de su hija, y sobre todo,
La sostenía el deseo de humillar, de forzar la moral burguesa a doblar las rodillas ante la misma inconveniencia del desprecio. Ya varias veces había tocado el punto con un futuro yerno, con las alucinaciones a mi suegro, mi nueva familia, la cuñada de mi hija. Neville se callaba y los ojos de la madre brillaban entonces con más fuego. Hasta que un día la llama se levantó. Neville había fijado el 18 de octubre para su casamiento. Faltaba más de un mes aún, pero la madre hizo entender claramente al muchacho que quería la presencia de su padre esa noche. «Será difícil», dijo Neville después de un mortificante silencio. «Le cuesta mucho salir de noche. No sale nunca realmente». «Ah», exclamó la madre mordiéndose rápidamente el labio. Otra apuesta siguió, pero esta ya era de presagio. «Porque usted no hace un casamiento clandestino, ¿verdad?» «Oh», sonrió difícilmente Neville. «Mi padre tampoco lo cree». «¿Y entonces?» Nuevo silencio cada vez más tempestuoso. «¿Es por mí que su señor padre no quiere asistir?» «No, no, señora», exclamó al fin Neville impaciente. Este es su modo de ser. Hablaré de nuevo con él, si quiere». «¿Yo? ¿Querer?» Se sonrió la madre dilatando las narices. «Haga lo que le parezca. ¿Quiere irse, Neville, ahora?» «No, estoy bien». Ahora, Neville salió profundamente disgustado. ¿Qué iba a decir a su padre? Este sostenía siempre su rotunda oposición a tal matrimonio, y ya el hijo había emprendido las gestiones para prescindir de ella. «Puedes hacer esto y todo lo que te dé la gana, pero mi consentimiento para que esa entretenida sea tu suegra, jamás». Después de 3 días, Neville decidió concluir de una vez con el estado de las cosas, y aprovechó para ello un momento en que Lidia no estaba. «Hablé con mi padre», comenzó Neville, «y me ha dicho que le será completamente imposible asistir». La madre se puso un poco pálida, mientras sus ojos, en un súbito fulgor, se estiraban hacia las sienes. «Ah, ¿y por qué?» «No sé», repuso con voz sorda Neville. «¿Es decir que su señor padre teme mancharse si pone los pies aquí?» «No sé», repitió el obstinado a su vez. «¿Es que esa es una ofensa gratuita la que nos hace ese señor?» «¿Qué se ha figurado?», añadió con voz alterada y los labios blanqueantes. «¿Quién es él para darse ese tono?» Neville sintió entonces el fuentazo de la reacción en la cepa profunda de su familia. «Que no sé», repuso con voz precipitada a su vez. «Pero no solo se niega a asistir, sino que tampoco da su consentimiento». «¿Qué? ¿Que se niega? ¿Y por qué? ¿Quién es él? ¿El más autorizado para esto?» Neville se levantó. «Usted no...» Pero ella se había levantado también. Sí, usted es una criatura. Pregúntele de dónde ha sacado su fortuna, robada a sus clientes, y con esos aires. Su familia irreprochable, sin mancha, llena de boca con eso. Su familia, dígale lo que cuantas veces en las paredes tenía que saltar para ir a dormir con su mujer antes de casarse. Sí, y viene con su familia. Muy bien. Váyase, estoy hasta aquí de hipocresías. Que lo pase bien. 3. Neville vivió 4 días en la más honda desesperación. ¿Qué podría esperar después de lo sucedido? Al quinto, y al anochecer recibió una esquela. Octavio, : Lidia está bastante enferma y solo su presencia podrá calmarla. María S. de Arrizabalaga. Era una treta, no ofrecía duda. Pero si su Lidia, en verdad, fue esa noche, y la madre lo recibió con una discreción que asombró a Neville, sin afabilidad excesiva ni aire tampoco de pecadora que pide disculpas. «¿Si quiere verla?» Neville entró con la madre y vio a su amor adorado en la cama, el rostro con una frescura sin polvos que dan únicamente los 14 años y las piernas recogidas. Se sentó a su lado y en balde la madre lo esperó para que se dijeran algo. No hacían sino mirarse y sonreír. De pronto Neville sintió que estaban solos y la imagen de la madre surgió nítida.
Se va para que el transporte de mi amor reconquistado pierda la cabeza y el matrimonio así sea forzoso. Pero en este cuarto de ahora de goce final que le ofrecían adelantado a costa de un pagaré de casamiento, el muchacho de 18 años sintió, como otra cosa, contra la pared, el placer sin la más leve mancha de un amor puro en toda su aureola del poético idilio. Solo Neville pudo decir cuán grande fue su dicha recuperada en dos por naufragio. Él también olvidaba lo que fuera en la madre de la exposición de calumnia, ansia rabiosa de insultar a los que no lo merecen, pero tenía la más fría decisión de apartar a la madre de su vida una vez casados. El recuerdo de su tierna novia pura y riente en la cama, en la que se había descendido una punta para él, encendía la promesa de una voluptuosidad íntegra, a la que no había robado prematuramente el más pequeño diamante. A la noche siguiente, al llegar a la casa de Arrizabalaga, Neville halló el zaguán oscuro. Después de largo rato, la sirvienta entreabrió la ventana. ¿Han salido?, preguntó él, extrañado. No, se van a Montevideo. Han ido a Salto, a dormir a bordo. Ah, murmuró Neville, aterrado. Tenía una esperanza aún. ¿El doctor, puedo hablar con él? No está. Se ha ido al club después de comer. Una vez en la calle oscura, Neville levantó y dejó caer los brazos con mortal desaliento. Se acabó todo. Su felicidad, su dicha reconquistada un día antes, perdía de nuevo y para siempre. Presentía esta vez que no había redención posible. Los nervios de la madre habían saltado a la loca, como teclas, y como él no podía ya hacer más. Caminó hasta la esquina, y desde allí, inmóvil bajo el farol, contempló una estúpida fijeza de la casa rosada. Dio una vuelta a la manzana y tornó a detenerse bajo el farol. Nunca más, nunca más. Hasta las 12:30 hizo lo mismo. Al fin se fue a su casa y cargó el revólver. Pero un recuerdo lo detuvo. Meses atrás había prometido a un dibujante alemán que antes de suicidarse un día, Neville era adolescente, iría a verlo. Uníalo con él, viejo militar de Guillermo, una viva amistad, cimentada sobre largas charlas filosóficas. A la mañana siguiente, muy temprano, Neville llamaba al pobre cuarto de aquel. La expresión de su rostro era sobradamente explícita. ¿Es ahora?, le preguntó el paternal amigo, estrechándole con fuerza la mano. De todos modos, repuso el muchacho mirando al otro lado. El dibujante, con gran calma, le contó entonces su propio drama de amor. Vaya a su casa, concluyó, y si a las 11 no ha cambiado de idea, vuelva a almorzar conmigo, si es que tenemos que. Después hará lo que quiera. ¿Me lo jura? Se lo juro, contestó Neville, devolviéndole su estrechón de apretanos, y así, conteniéndose las ganas de llorar. En su casa lo esperaba una tarjeta de Lidia. Se abren comillas. Idolatrado Octavio, mi desesperación no puede ser más grande, pero mamá ha visto que si me casaba con usted me estaban reservados grandes dolores. He comprendido, como ella, que lo mejor era separarnos y le juro no olvidarlo nunca. Su Lidia. Se cierran las comillas. Ah, tenía que ser así, exclamó el muchacho, viendo al mismo tiempo con su espantoso rostro deambulando en el espejo. La madre era quien había inspirado la carta, ella y su maldita locura. Lidia no había podido menos que escribir, y la pobre chica, trastornada, lloraba todo su amor a la redención. Ah, si pudiera verla algún día, decirle que de qué modo la he querido, cuánto la quiero ahora, adorada de mi alma. Temblando fue hasta el velador y cogió el revólver, pero recordó su promesa nuevamente y durante larguísimo tiempo permaneció allí de pie, limpiando obstinadamente con la uña una mancha del tambor. Otoño. Una tarde en Buenos Aires, acababa Neville de subir al tranvía, cuando el coche se detuvo un momento más del conveniente, y Neville, que leía, volvió al fin la cabeza. Una mujer, con lento y difícil paso, avanzaba entre los asientos.
Tras una rápida ojeada a la incómoda persona, Neville reanudó la lectura. La dama se sentó a su lado y al hacerlo miró atentamente a su vecino. Neville, aunque sostenía de vez en cuando la mirada a la extranjera posada sobre él, prosiguió su lectura, pero al fin se cansó y levantó el rostro extrañado. «Ya me parecía que era usted», exclamó la dama, aunque dudaba aún. «No me recuerda, ¿no es cierto?» «Sí», repuso Neville abriendo los ojos. «La señora de Arrizabalaga». Ella lo vio la sorpresa que se extrañaba en Neville, y sonrió con aire de vieja cortesana que trataba aún de parecer bien a un muchacho. De ella, cuando Neville había conocido 11 años atrás, solo quedaban los ojos, aunque muy hundidos y ya apartados. El cutis amarillo con tonos verdosos en las sombras se resquebrajaba en polvorientos surcos. Los pómulos saltaban ahora y los labios siempre gruesos pretendían ocultar una dentadura del todo cariada. Bajo del cuerpo había un marcado que se veía la vívida morfina corriendo entre los nervios agotados y las arterias acuosas, hasta el haber convertido en aquel esqueleto a la mujer que un día hojeó la ilustración a su lado. «Sí, estoy muy envejecida y enferma. He tenido ya ataques a los riñones. ¿Y usted?», añadió mirándolo con ternura. «Siempre igual. Verdad es que no tiene 30 años aún. Lidia también está igual». Neville levantó los ojos. «¿Soltera?» «Sí». «¿Cuánto se alegrará cuando se lo cuente? ¿Por qué no le da ese gusto a la pobre? ¿No quiere ir a vernos?» «Con mucho gusto», murmuró Neville. «Sí, vaya pronto. Ya sabe lo que hemos sido para usted. En fin, Boedo, 1483, departamento 14. Nuestra posición es tan mezquina». «Oh», protestó él levantándose para irse. «Prometo ir pronto». 12 días después, Neville había vuelto al ingenio y antes quiso cumplir su promesa. Fue allá, un miserable desparpento de arrabal. La señora Arrizabalaga lo recibió mientras Lidia se arreglaba un poco. «¿Con qué 11 años?», observó de nuevo la madre. «¿Cómo pasa el tiempo? Y usted, que podría tener una infinidad de hijos con Lidia». «Seguramente», sonrió Neville mirando a su alrededor. «Oh, no estamos muy bien, y sobre todo como debe de estar puesta su cara. Siempre oigo hablar de las cañaverales». «¿Ese es el único establecimiento?» «Sí, Entre Ríos también». «Qué feliz. Si pudiera uno, siempre deseando ir a pasear unos meses en el campo, y siempre con el deseo». Se calló, echando una mirada fugaz a Neville. Este, con el corazón apretado, revivía nítidas las impresiones enterradas 11 años en su alma. Y todo esto por falta de relaciones. Es tan difícil tener un amigo en estas condiciones. El corazón de Neville se contraía cada vez más y Lidia entró. Ella estaba también muy cambiada, porque el encanto de un candor y una frescura de 14 años, como se mueve al hallar a una mujer de 26. ¡Ah! Pero bella siempre. Su olfato masculino sintió en su cuello mórbido, en la mensa tranquilidad de su mirada y en todo lo indefinible que denuncia el hombre el amor ya gozado, que debía guardar velado para siempre el recuerdo de la Lidia que conoció. Hablaron de cosas muy triviales, como perfecta discreción de personas maduras. Con ella salió de nuevo un momento. La madre reanudó. «Sí, está un poco débil, y cuando pienso en el campo, se repondría enseguida. Vea, Octavio, ¿me permite ser franca con usted? Ya sabe que lo he querido como a un hijo. ¿No podríamos pasar una temporada en su establecimiento? ¿Cuánto bien le haría a Nidia?» «Soy casado», repuso Neville. La señora tuvo un gesto de viva contrariedad y por un instante su decepción fue sincera, pero enseguida cruzó sus manos cómicas. «¿Casado? ¿Usted? Oh, qué desgracia, qué desgracia. Perdóneme, ya sabe. No sé lo que digo. ¿Y su señora vive con usted en el ingenio?» «Sí, generalmente.
Ahora está en Europa. ¡Oh, qué desgracia! Es decir, Octavio, añadió abriendo los brazos con lágrimas en los ojos. A usted le puedo contar, usted ha sido casi mi hijo. Estamos poco menos que en la miseria. ¿Por qué no quiere que vaya con Lidia? Voy a tener con usted una confesión de madre, concluyó con una poderosa sonrisa y bajando la voz. Usted conoce bien el corazón de Lidia, ¿no es cierto? Esperó una respuesta, pero Neville permanecía callado. Sí, usted la conoce y cree que Lidia es una mujer capaz de olvidar cuánto ha querido. Ahora había reforzado su insinuación con una lenta guiñada. Neville valoró entonces de golpe el abismo que pudo haber caído antes. Era siempre la misma madre, pero ya envilecida por su propia alma vieja, la morfina y la pobreza. Y Lidia, al verla otra vez, habría sentido un brusco golpe de deseo por la mujer actual, de garganta llena ya de estremecidas. Ante el trato comercial que le ofrecían, se echó los brazos en aquella rara conquista que le deparaba el destino. ¿No sabes, Lidia?, prorrumpió la madre, alborotada, y tal vez un poco alborozada, al volver a su hija. Octavio nos invita a pasar una temporada en su establecimiento. ¿Qué te parece? Lidia tuvo una fatiga contradicción de cejas y recuperó su serenidad. Muy bien, mamá. Ah, ¿no sabes lo que dice? Está casado, tan joven aún. Somos casi de su familia. Lidia volvió entonces los ojos a Neville y lo miró un momento con dolorosa gravedad. ¿Hace tiempo?, murmuró. 4 años, repuso él con un poco de tono de voz baja. A pesar de todo, le faltó ánimo para mirarla. Invierno. No hicieron el viaje juntos. Por un último crepúsculo de Neville en una línea donde era muy conocido, pero al salir de la estación subieron todos en el break de la casa. Cuando Neville quedaba solo en el ingenio, no guardaba su servicio doméstico más que una vieja india, pues, a más de su propia fragilidad de su mujer que llevaba consigo toda la servidumbre. De este modo presentó a sus acompañantes la fiel nativa como una tía anciana y su hija, que venía a recobrar la salud perdida. Nada más creíble, por otro lado, pues la señora decaía vertiginosamente. Había llegado deshecha, el pie incierto y pesadísimo, y con sus fases angustiosas de morfina, que había sacrificado 4 horas seguidas de ruego de Neville. Pedía a gritos una corrida por dentro de aquel cadáver viviente. Neville, que cortara sus vestidos a la muerte de su padre, sabía lo suficiente para prever una pérdida catástrofe del riñón. Intensamente atacado, tenía a veces paros peligrosos que la morfina no hacía sino precipitar. Ya en la noche, no pudiendo resistir más, la dama había mirado a Neville con tránsita angustia. «Si me permite, Octavio, no puedo más. Lidia, ponte delante». La hija tranquilamente ocultó un poco a su madre y Neville oyó el crujido de la ropa violentamente recogida para pinchar el muslo. Los ojos se encendieron y una plenitud de vida cubrió como una máscara aquella cara agónica. «Ahora estoy bien, qué dicha, me siento muy bien». «Debería dejar eso», dijo duramente Neville mirándola del costado. «Al llegar estará peor». Oh, no, ¿cómo se le ocurre? Antes morir aquí mismo». Neville pasó todo el día disgustado y decidido a vivir cuanto le fuera posible sin ver en Lidia y a su madre más que a 2 pobres enfermas. Pero al caer la tarde y el ejemplo de las fieras que empezaban a esa hora a afilar las garras, el celo del varón comenzó a relajarle la cintura en lazos escalofríos. Comieron temprano, pues la madre, quebrantada, deseaba acostarse de una vez. No hubo tampoco medio de que tomara exclusivamente leche. ¡Uy, qué repugnancia! No la puedo pasar. ¿Y quiere que sacrifique los últimos días de mi vida, que ahora podría morir contenta? Lidia no pestañeó. Había hablado con Neville pocas palabras, y solo al fin del café la mirada de éste se clavó en la de ella, pero Lidia bajó la suya enseguida. 4 horas después, Neville abría sin ruido la puerta del cuarto de Lidia. «¿Quién es?», sonó de pronto la voz azorada.
«Soy yo», murmuró apenas Neville. Un movimiento de ropas, como el de una persona que se sienta bruscamente en la cama, siguió a sus palabras, y el silencio reinó de nuevo. Pero cuando la mano de Neville tocó en la oscuridad del brazo fresco, el cuerpo entonces tembló en una honda sacudida. Luego, inerte al lado de aquella mujer que ya había conocido el amor antes de que él llegara, subió de lo más recóndito del alma de Neville el santo orgullo de su adolescencia, de no haber tocado jamás, de no haber robado ni un beso siquiera a la criatura que lo miraba con ardiente candor. Pensó en las palabras de Dostoyevsky que hasta ese momento no habría comprendido. Se abren las comillas. No hay nada más bello y que fortalezca más en la vida que un recuerdo puro. Se cierran las comillas. Neville lo había guardado en ese recuerdo sin mancha, pureza inmaculada de sus silencios, tal vez de sus 18 años, y que ahora yacía ahí, enfagando hasta la cáliz, sobre una cama de sirvienta. Sintió entonces sobre su cuello 2 lágrimas pesadas, silenciosas. Ella a su vez recordaría, y las lágrimas de Lidia continuaban una tras otra, regando, como una tumba, abominable fin de su único sueño de felicidad. 4. Durante 10 días la vida prosiguió en común, aunque Neville estaba casi todo el día afuera. Por tácito acuerdo, Lidia y él se encontraban muy pocas veces solos, y aunque de noche volvían a verse, pasaban aún entonces largo tiempo callados. Lidia misma tenía bastante que hacer cuidando a su madre, postrada al fin. Como no había posibilidad de reconstruir ya lo perdido, y aún a trueque del peligro inmediato que ocasionaría, Neville pensó en suprimir la morfina. Pero se opuso y se abstuvo una mañana, que entrando bruscamente en el comedor sorprendió a Lidia, que se bajaba precipitadamente las faldas. Tenía la mano en la jeringuilla y fijo en Neville su mirada espantada. «¿Hace mucho tiempo que usas eso?», le preguntó él al fin. «Sí», murmuró Lidia, doblando en una convulsión la aguja. Neville la miró aún y se encogió de hombros. Sin embargo, como la madre repetía sus inyecciones con una frecuencia terrible para ahogar los dolores de su riñón que la morfina concluía de matar, Neville se decidió a intentar la salvación de aquella desgraciada, sustrayéndole la droga. «Octavio me va a matar», clamó ella con ronca súplica. «Mi hijo Octavio no podría vivir un día». «Es que no vivirá 2 horas si les dejo eso», contestó Neville. «No importa, mi Octavio, deme la morfina». Neville dejó que los brazos se tendieran a él inútilmente y salió con Lidia. «¿Tú sabes la gravedad del estado de tu madre?». «Sí, los médicos me han dicho». Él la miró fijamente. «Es que está mucho peor de lo que te imaginas». Lidia se puso blanca y mirando afuera ahogó un sollozo mordiéndose los labios. «¿No hay un médico aquí?», dijo. «Aquí no, ni a 10 leguas a la redonda, pero buscaremos». Esa tarde llegó el correo cuando estaban solos en el comedor y Neville abrió una carta. «¿Noticias?», preguntó Lidia inquieta levantando los ojos a él. «Sí», repuso Neville prosiguiendo la lectura. «¿Del médico?», volvió Lidia al rato, más ansiosa aún. «No, de mi mujer», repuso con una voz dura sin levantar los ojos. A las 10 de la noche, Lidia llegó corriendo a la pieza de Neville. «Octavio, mi madre se muere». Corrieron al cuarto de la enferma. Una intensa palidez cadaverizada ya en el rostro. Tenía los labios desmesuradamente hinchados y azules, y por entre ellos se escapaba un remedo de palabras gutural y una boca llena. «Pla, pla, pla». Neville vio enseguida sobre el velor el frasco de morfina casi vacío. «Es claro, se muere. ¿Quién le ha dado eso?», preguntó. «No sé, Octavio. Hace rato sentí ruido. Seguramente lo fue a buscar a su cuarto cuando no estaba. Mamá, pobre mamá». Cayó sollozando sobre el miserable brazo que prendía en el piso. Neville la pulsó. El corazón no daba más y la temperatura caía.
Al rato los labios cayeron su pla, pla, y la piel aparecieron grandes manchas violetas. A la 1 de la mañana murió. Esa tarde, tras el entierro, Neville esperó que Lidia concluyera de vestirse mientras los peones cargaban las valijas del carruaje. «Toma esto», le dijo cuando ella estuvo a su lado, teniéndole un cheque de 10.000 pesos. Lidia se estremeció violentamente y sus ojos enrojecidos se fijaron de lleno en los de Neville, pero él le sostuvo la mirada. «Toma pues», repitió sorprendido. Lidia lo tomó y se bajó a correr a su vajililla. Neville entonces se inclinó sobre ella. «Perdóname», le dijo. «No me juzgues peor de lo que soy». En la estación esperaron un rato sin hablar, junto a la escalerilla del vagón, pues el tren no salía aún. Cuando la campana sonó, Lidia le tendió la mano, que Neville retuvo un momento en silencio. Luego, sin soltarla, recogió a Lidia de la cintura y la besó hondamente en la boca. El tren partió. Inmóvil, Neville siguió con la vista en la ventanilla que se perdía. Pero Lidia no se asomó.